Voces del 125. Detrás de cada llamada de emergencia hay un grupo de personas que no vemos, pero están listos para actuar en segundos. Hoy vamos a entrar en ese lugar donde cada palabra y cada segundo cuenta. En Voces del 125 nos acompaña Marco Samayoa, encargado del Centro de Operaciones de Emergencia de Cruz Roja Guatemalteca. Bienvenido. Julián, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a las preguntas. Yo sé que el Centro de Operaciones de Emergencia es bastante importante porque esto ayuda bastante a coordinar el tema de las emergencias que hay en el país, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con las preguntas como una pregunta introductoria de ¿qué piensa la gente de ese trabajo y qué es realmente estar en el COE? Pues al final las personas suelen como asumir dentro de los conocimientos que suelen tener. Piensan, por ejemplo, es un call center. Llamo, me responden y hasta ahí. De manera coloquial, hay algunas personas que lo ven como las películas, que nos imaginan en un drama constante de nuestra vida y se lo imaginan muchas series. Pero al final la vida real suele ser un poquito las dos. Hay situaciones en las que sí contestamos, resolvemos la llamada, es una pregunta, es una duda sencilla, que es la Cruz Roja o algo así, ahí se resolvió. En otras ocasiones las llamadas suelen extenderse por media hora, 45 minutos o más, porque necesitamos dar la asistencia en lo que la ambulancia llega, o incluso porque son lugares muy lejanos y la única respuesta que van a tener en atención prehospitalaria van a ser nosotros. Entonces eso quiere decir que en algunos casos ustedes están acompañando a la persona por vía telefónica hasta que llegue una unidad de Cruz Roja. Ok. Y en ese caso, ustedes me imagino que sí están preparados para brindar ciertos primeros auxilios psicológicos durante ese proceso, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué aplican ustedes cuando una persona está en esos ámbitos de crisis o algo así? O sea, ¿qué implementan o cuál es lo básico que ustedes hacen en ese aspecto de primeros auxilios psicológicos? La primera barrera que solemos tener es el idioma. En nuestro país, la mayor parte de personas suelen hablar idiomas mayas. Okay. O sus idiomas maternos son idiomas mayas. Nos apoyamos mucho con personal voluntario contratado de Cruz Roja para hacer esas conexiones. O incluso con personas que son parte de la federación, del CICR, por idiomas, por ejemplo, francés, portugués, alemán, el resto de idiomas. Al haber superado el tema de la barrera del idioma, el siguiente que vemos es qué situación está pasando. En qué momento necesita una atención de primeros auxilios inmediata, porque dentro de esa misma atención está el alivio de la persona. Que la persona se recupera, que la persona se siente mejor, la persona se siente útil al empezar a ayudar a su familiar, a su amigo, a su conocido. Y a partir de eso ya dentro de la llamada estamos escuchando a la persona, si se escucha agitada, si se escucha nerviosa, en algún momento antes, durante o después de la emergencia, solemos pedirle a la persona, respire profundo, mantenga la calma y en ocasiones llegamos a necesitar incluso interrumpirlos. Okay. Deténgase, mantenga la calma porque necesitamos de que haga esto de la mejor manera posible y sigan nuestras instrucciones paso por paso. Primeros auxilios en general, por así decirlo, y primeros auxilios psicológicos son nuestra primera herramienta en la mayoría de emergencias. En algunas situaciones ya necesitamos un soporte vital básico, soporte vital avanzado, un seguimiento psicológico a la persona, que se le da las recomendaciones tanto institucionales como fuera de, pero sí tenemos esa concientización de manera integral a la emergencia como tal. Ok, perfecto. Sí, la verdad es que sí, nunca me había puesto a pensar el tema de la barrera del idioma, porque sí, somos un país pues bastante pluricultural, entonces en la cual por ende, ¿verdad? Existe esa barrera de comunicación, ¿verdad? Y la verdad es que se coordinan bastante bien con las delegaciones para que de esa manera pues se pueda cubrir de mejor manera la emergencia, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes o qué puestos hay dentro del Centro de Operaciones de Emergencia COE? Ok, de manera general estamos divididos en dos: personal contratado y personal voluntario. Habemos 2 personas contratadas que hacemos rotación de turnos cada 48 horas y el personal voluntario dentro de su
como el nombre lo indica, voluntario, dentro de su tiempo libre viene a apoyarnos en diferentes actividades. Los voluntarios están divididos, por así decirlo, en tres. El agente, por así decirlo, que es ese que dedica a Cruz Roja Muy Buen Día, Cruz Roja Buenas Tardes. Hay incluso ahí una película de Disney muy graciosa que solemos utilizar de referencia, que es Monster Inc., la chica con el pelo de serpiente, que está contestando de Cruz Roja Buenos Días, Cruz Roja no sé qué, porque son los chicos que nos suelen resolver el tema de traslado a contabilidad, recursos humanos, qué precio tiene esto, qué precio tiene lo otro, qué horarios funcionamos. Son solicitudes que nos llegan pues más sencillas, por decirlo de alguna manera, que suelen resolverse en no más de 5 minutos. Luego de esto tenemos a los operadores. Ellos son los que ven el tema de emergencias. Por ejemplo, alguien llama pidiendo auxilio, alguien llama debido a que su casa está en riesgo, alguien llama porque su abuelita se cayó. Entonces ellos son los que ya ven de qué está pasando, dónde, quién me está llamando, y eso inmediatamente cuál es la ambulancia más cercana, sea de Cruz Roja Guatemalteca o de otra institución, para que la ayuda llegue lo más pronto posible. Y dependiendo del cuadro, se quedan en la llamada atendiendo o apoyando a las personas en lo que llega la ambulancia. Y por último estarían los radiooperadores. Estos son los voluntarios que pueden sustituirnos a nosotros como personal contratado en todas las labores que tiene el Centro Operacional de Emergencia. Por ejemplo, nuestra área también ve el tema de las capacidades de la institución, qué insumos hay disponibles, qué equipos hay disponibles, qué personal está disponible, qué capacidades tiene. Entonces vemos el panorama, por decir de alguna manera, completo de la institución para tener un vistazo rápido a la hora de suceder una emergencia, poder trasladar la información para toma de decisiones. Ok, perfecto. Bueno, acá me surgieron dos dudas con respecto a cuando entra una llamada. Cuando entra una llamada, ¿cómo saben ustedes que va para un operador y va para una persona que, o es una llamada sencilla? O sea, ok. Mira, aquí Cruz Roja Guatemalteca tiene muchos números de teléfono. Muchos. El principal para llamadas de emergencia es el 125. En el caso de nosotros hay un aparato físicamente en el cual entran estas llamadas. Entonces, en su mayoría, te puedo decir, de cada 100 llamadas, 99 tienen que ver con temas de emergencias. Entonces, el operador se dedica a contestar ese número principalmente. El agente, por decirlo de alguna manera, se va a dedicar a contestar el PBX. En alguna publicación, en una hojita, en algún lado, va a ver el número del PBX, el 2381-6565, el número nacional. Entonces, esos dos aparatos físicos son los que maneja el agente en el PBX y el operador en el 125. Y el radiooperador que debe contestar ambos. Y otros medios de comunicación que también tenemos, Telegram, WhatsApp, correo. Hay otras aplicaciones que solemos utilizar que también deben estar pendientes ya los radiooperadores. Ok, perfecto. Bueno, me imagino que en algún escenario o en algún caso ha llegado una llamada de emergencia al PBX, me imagino. Correcto. ¿Qué hacen ahí ustedes? ¿Lo redirigen o...? En ese momento va a depender. Por ejemplo, si hay una cierta cantidad de personas, va a haber operadores agentes específicos para el PBX. Entonces esta persona nos indica, tengo una llamada de emergencia, y todos los, por así decirlo, las estaciones, los escritorios del COE, todos tienen acceso a todos los números. Entonces, por ejemplo, tú estás sentado en un lugar, estás apoyándome en el PBX como agente y te entra una llamada de emergencia. Simplemente me dices, Marco, esto está pasando, o me levantas tu mano y yo inmediatamente sé cuál es tu línea, la contesto y tomo la llamada inmediatamente. Ok. De igual forma, pues el lugar de nosotros no es tan amplio en espacio, entonces no estás a más de 9 metros de mi persona y puedo escuchar cuando tú dices, tiene una emergencia, o entonces yo ya estoy pendiente de lo que tú estás hablando. Temas de multitasking, ¿verdad? Estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero sí estamos con ese pendiente. Las personas que nos llaman teniendo una emergencia, les vamos a apoyar. Ok, perfecto, excelente la respuesta. Bueno, ya en el caso de una emergencia, ustedes como operadores, ¿cuál es la información más importante que necesitan obtener para
también de esa manera pues brindar en los primeros segundos qué es la información que más necesitan. Mira, al final no es como que necesito más una información que otra, necesitamos dos principalmente. ¿Qué está pasando? Que nos puedan explicar que alguien se cayó, que alguien se siente mal, que alguien ya lo movieron y no responde, con sus propias palabras, sin necesidad de una terminología técnica, que nos expliquen qué está pasando. Porque ya desde ahí, desde el teléfono les vamos a poder ayudar. Y la siguiente es la dirección. Que nos sepan explicar, estoy en tal calle, en tal avenida, cerca de cierto lugar, a la vuelta de tal lugar. Recordemos que a nivel nacional no todos los lugares, comunidades, asentamientos, barrios tienen las direcciones de la misma manera. Claro. Entonces puede en un lugar decir calle principal o barrio. Por ejemplo, una de las cosas que más nos ha pasado es el famoso barrio San Sebastián. Dentro de lo que yo conozco, me han llamado de casi 12 barrios San Sebastianes en diferentes departamentos, diferentes municipios. Entonces las personas suelen llamarnos y decirnos, aquí estoy en la cancha del barrio San Sebastián, y muchas veces tenemos que indagar un poco más. Ya está en las canchas, ¿usted está en San Sebastián, Antigua Guatemala? No, estoy en San Sebastián, Zacapulas, Quiché. Entonces sí hay un tema regularmente para las personas en general que se puedan llevar el hecho de que cuando expliquen una dirección, recuérdense mencionar el municipio y mencionar el departamento, porque son números nacionales. Entonces puede llegar a pasar que su misma dirección del barrio San Sebastián, la misma cancha, la misma escuela, esté en otros 6 municipios en el resto del país. Entonces sí tengan eso muy en cuenta al dar una dirección. Esperemos no nos llamen, de verdad que nunca les pase una emergencia, pero en el caso de suceder es bien importante que nos den la dirección completa. Y ya por último, más que todo como referencia y también como confirmación, nombre y número de teléfono en quien nos llama. Hay ocasiones que ha pasado, por ejemplo, está el equipo de respuesta, están los socorristas, llegan la ambulancia, llegan a un punto en la CA14, ruta Cobán, en el 186, kilómetro 186, y resulta que cuando llegan no hay nada. No hay ni carro, no hay nadie, y resulta que las personas lo movieron porque estaba en una vuelta, porque tenían miedo que otro carro chocara. Entonces lo movieron medio kilómetro más arriba, medio kilómetro más abajo. Entonces nos sirve ese número y nombre de teléfono para llamar. Señor, estamos buscando este accidente. Nos puede confirmar el lugar, y la misma persona puede que diga, fíjese que yo me fui, yo solo iba pasando. Entonces cae en nosotros empezar a hacer un monitoreo de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros para tratar de encontrar al paciente. O directamente la persona decirnos, fíjese que lo movimos porque estaba en un lugar muy peligroso, porque estaba lloviendo, porque teníamos miedo que algo más sucediera. Entonces nosotros ya poder llegar al paciente. Por eso es de que necesitamos principalmente eso. ¿Qué está pasando? ¿En dónde? Y quién nos llama y su número de teléfono. Excelente. Y ya estando en la llamada de una emergencia, ¿qué errores comete más la gente cuando llama a emergencias? Aparte de estar en pánico y tal vez no gesticular bien las palabras por la adrenalina o por la impresión de la situación, ¿qué errores cometen más las personas durante la llamada? Es algo que realmente en nuestra cultura no es que nos preparen para eso. No es que tengamos un curso en la primaria o en el certificado o en la universidad que nos digan qué hacer en caso de una emergencia. Eso es un tema que como nación y las instituciones que nos dedicamos a eso tenemos como reto de fomentar esta cultura. Que aprendan a saber los números de teléfono, que aprendan a llamarlos. El primer problema que tienen las personas que tienen una emergencia es a qué número llamar. Ese suele ser el primer problema. Suelen tener en su mente 1 o 2 números de teléfono, pero lamentablemente no hay, hay pocas instituciones que tienen cobertura de los 108,000 kilómetros de nuestro país. Entonces siempre suele suceder de que cierto lugar, cierta ambulancia está muy lejos, o cierta institución en ese momento no tiene disponibilidad.
Entonces sí es bien importante que las personas tengan un listado, una imagen, así las que se suele publicar aquí en Cruz Roja, donde van los números de las instituciones principales en la respuesta de emergencias por cualquier situación que les pueda pasar. La siguiente suele ser precisamente eso, los nervios, lo que está pasando. No es lo mismo verlo que vivirlo. No es lo mismo que le pase a un ser querido que a un desconocido. Claro. Entonces suele ser el miedo el principal problema. Número 1, para trasladar la información de lo que está pasando. Y número 2, para seguir las indicaciones que les damos. O para que, por favor, descubre el pecho del paciente, por favor, siéntalo, por favor, recóstalo en una superficie sólida. Entonces, ese tipo de cosas suele ser. Y la tercera, que es un tema más de inversión de tiempo, la capacitación. Realmente a nivel nacional el curso de primeros auxilios, esos conocimientos debería ser algo básico dentro de la currícula en la educación de nuestro país y de cualquier miembro que pertenece a cualquier institución pública, privada, internacional, tener esos conocimientos. Eso gana tiempo y salva vidas. Ok, excelente. Y bueno, me imagino que también ustedes han estado en estas situaciones donde han recibido llamadas falsas. ¿Esto cómo afecta esto en el sistema? Mira, es mucha la cantidad de llamadas falsas. Hay entrevistas similares a esta con bomberos voluntarios, bomberos municipales, Policía Nacional Civil, el ICS, Conred y todas las instituciones que nos dedicamos a emergencias. Es una cantidad enorme de llamadas falsas. Por decirte, en algún momento nosotros llegamos a recibir, darte un dato, durante 8 horas llegamos a recibir 1000 llamadas. Dentro de llamadas del PBX, que son de los agentes, y llamadas del 125, que son de los operadores, en conjunto 1000. Vamos a poner ese ejemplo. Dentro de esas 1700 van a ser llamadas falsas. Wow. Entonces es muy fuerte la cantidad de llamadas que recibimos falsas y eso nos pasa a todos a nivel nacional. ¿Qué problema nos genera? Atrasos en respuesta. Al final, los sistemas tienen un tope. Si, por ejemplo, alguien está respondiendo a una llamada falsa, la siguiente también es falsa, la tercera también es falsa, la cuarta, la quinta es falsa, y estamos en ese periodo de tiempo de preguntar: Cruz Roja, ¿cuál es su emergencia? Ambulancias, Cruz Roja, ¿cómo podemos ayudarle? Y esos segundos en los que estamos en esa llamada y hay otra llamada acumulándose, lamentablemente estamos perdiendo tiempo. Claro. Al final nosotros como institución va a haber un desgaste del equipo, va a haber un desgaste de las personas, pero hay alguien que está poniendo en riesgo su vida más aún por no responderle a tiempo. Porque nosotros estamos perdiendo en tiempo en 10 llamadas perdidas o incluso en una llamada malintencionada, en alguien que nos dice: mira, hay una emergencia aquí en la octava calle, y esa duda en tal avenida, frente a tal lugar. Nosotros tenemos acceso a mapas no solo guatemaltecos, a través de mapas mundiales, para poder ubicar ciertos lugares, para poder ubicar ciertas referencias, y muchas veces no casa. Pero sí es un tema de cultura, de educación, de evitar las llamadas falsas, porque al final vamos a poner en riesgo la vida de alguien más por estar ocupando la línea, o incluso, que es la más complicada, que es la que te mencionaba, de estar dando llamadas falsas completamente. Inventar un incendio, inventar una emergencia, nosotros mandar al equipo, las personas a arriesgarse, subir en el camino, y cuando lleguen encuentren un terreno baldío donde no hay nada. Claro, este es un gran llamado a la población para que si tienen niños o son adolescentes, evitar ese tipo de llamadas, porque como Marco mencionaba, esto pues puede quitarle la oportunidad a una persona que sí lo necesita por estar haciendo una llamada falsa. Y pues como última pregunta, también me imagino que también han habido casos en las cuales han habido varias emergencias en simultáneo. ¿Cómo ustedes actúan o cómo ustedes gestionan ese escenario cuando hay llamadas de emergencia, pero son emergencias reales y en simultáneo? Fíjate que nosotros como Cruz Roja tenemos una alianza interinstitucional. A nosotros, al caernos una emergencia, verificamos cuál es la estación más cercana.
Si es en el caso de bomberos, se aboca con bomberos. Okay. La intención es que la ambulancia y la ayuda pueda llegar lo más pronto posible, aunque no sea de Cruz Roja. La vida del paciente es lo más importante. Okay. Entonces notificamos a la estación de bomberos, notificamos a la cabina de bomberos para poder informarle, en tal lugar está pasando esto. Este es el contacto de la persona y pueda llegar la ayuda. En ocasiones nos vamos a quedar apoyándole en llamada, en ocasiones directamente lo va a tomar bomberos para darle el seguimiento. Sí llega en los casos, porque sí ha pasado en varias ocasiones, que llaman más personas, se van acumulando servicios muy lejanos, por decirte algo en la frontera con otro país, algo en zonas muy remotas, 6 servicios en la misma zona. Tenemos la activación número 1, la primera línea de respuesta, que es socorrismo, que es el área que se encarga del tema de ambulancias con los pilotos y los socorristas de turno. Luego tenemos la segunda línea, que es un grupo de personas que de manera voluntaria, tanto contratados como 100% voluntarios, donan su hora de almuerzo, donan su tiempo libre, donan, aún atrasándose en sus labores, salir a cubrir estas emergencias. Por decirte algo que suceda cercano a una delegación, por ejemplo, solemos enviar personal administrativo que tiene formación como técnico de urgencias médicas, que son enfermeros, que son médicos, que son rescatistas, para poder cubrir esta emergencia. Y en el caso más grande, tenemos la activación del personal voluntario fuera de turno o fuera de la institución. Por ejemplo, dentro de las labores como Centro de Operaciones de Emergencia tenemos una base de datos. Entonces tenemos ubicados en qué zona vive, en qué capacidades tienen, e incluso hemos tenido el acercamiento de tienes carro, tienes moto, te mueves en bus, te vienen a dejar, para saber qué personal podemos activar a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, para poder cubrir esas situaciones. Por darte un ejemplo, lamentablemente desastres en los que ha saturado los servicios de emergencia a nivel capitalino, por mencionarte algo, y nos vemos en la necesidad de activar a todo el personal que se encuentre cerca, con la disponibilidad de venir. Obviamente temas de trabajo, estudio, familia, salud, dificulta esto, pero esa es la base de apoyo y vale la pena mencionar. Muchas gracias a todos los voluntarios que nos apoyan. Gracias a ustedes es que podemos dar todos estos servicios, pero gracias a Dios, cuando nos saturamos, cuando llegamos al punto de ya no contar con más personal, los llamamos a ellos. En el caso nosotros pues tenemos cierta cantidad de equipos, cierta cantidad de insumos que nos permite activar más personas y más personas y más personas y siempre poder seguir enviando más ayuda. Ok, perfecto. Y pues hoy sí, como última pregunta, ¿qué te gustaría que la población entienda sobre tu trabajo? Mira, me cuesta un poco poder responder esta pregunta porque al final lo que más nos interesa a nosotros es la razón de que nosotros estemos contratados es poder auxiliar a las personas que tienen una emergencia. Pero lo principal es el tema de la prevención. Realmente nuestro trabajo es cubrir la emergencia. Cuando alguien tiene una crisis, cuando alguien está pasando por un problema, resolverla, y si no resolverla, dar la asistencia para que pueda llegar al lugar donde la pueda resolver. Pero necesitamos muchísimo de que las personas se capaciten, que las personas busquen información para cómo auxiliar eso. Hay situaciones que porque la ambulancia esté enfrente de su casa, son segundos los que se tienen, son unos pocos minutos. Y el tema del tráfico, el tema de la lejanía, hay muchos factores que pueden afectar que la ambulancia no llegue tan pronto como se necesita. Y entonces, algo que me gustaría que las personas entiendan de mi trabajo es que ustedes se tienen que capacitar. Busquen cursos de primeros auxilios, la Cruz Roja los ofrece, hay muchas instituciones que lo ofrecen, hay tanto a nivel nacional e internacional estos espacios, pero por favor capacítense. Eso nos va a permitir que al momento que suceda la emergencia, nosotros les podamos guiar y ustedes puedan hacer un trabajo o una labor más eficiente, más eficaz y puedan darle más tiempo a la persona que está teniendo la emergencia a que llegue la ambulancia. Y en el caso ya directamente con nosotros, por favor, no llamen de manera falsa. Si ustedes saben de ese amigo que llama por molestar, de ese sobrino, de ese hijo que cuando está aburrido llama, por favor hagan esa conciencia.
que aunque nosotros le vamos a contestar, aunque nosotros estamos para servirles a toda la población, están quitando tiempo de alguien que puede estar en una crisis. Entonces, eso, y pues quien quiera ser voluntario, más que bienvenidos, tanto en nuestra área como en la Cruz Roja en general, manos nos hacen falta. Y bueno, hoy conocimos lo que ocurre más allá del teléfono, entendimos la importancia de cada palabra, cada dato y cada segundo. Entonces, la próxima vez que tengas una emergencia, recuerda mantener la calma, dar la información clara y actuar, obviamente, que esta información y actuar de mejor manera con las instrucciones que nos brinden en el Centro de Operaciones de Emergencia. También nosotros podemos ponernos la capa de héroe y salvar una vida. Hasta la próxima.